Bienvenidos, educando del noveno grado, a una nueva clase de Ciencias Sociales. El contenido de hoy son las civilizaciones antiguas, específicamente Grecia. Les saluda la docente Sergio Doblado en colaboración con el docente Kenny Ortega, recordándoles que los queremos estudiando en casa. Nuestra expectativa de logro para esta clase es conocer los aportes más importantes del desarrollo histórico de la civilización griega hacia la humanidad. Y el estándar, conocer la riqueza cultural de las grandes civilizaciones de la antigüedad y los aportes al desarrollo de la humanidad. Es decir, que más adelante conoceremos otras civilizaciones antiguas, sobre todo de Roma y Egipto. Aquí vemos una representación de la ubicación geográfica de Roma. Aquí vemos la Acrópolis griega. Continuemos con la civilización griega. Hablaremos de la geografía de la antigua civilización. La civilización de la antigua Grecia se ubicó hacia el lado noreste del mar Mediterráneo. Tenemos el mar Mediterráneo aquí. En territorios que actualmente están ocupados por Grecia, Turquía y varias islas como Chipre, Creta, Rodas y Sicilia. Continuamos con su ubicación geográfica. Como era una civilización comercial, marítima y expansiva, el aspecto geográfico fue un componente que jugó un papel fundamental en la historia de los griegos. Las características geográficas encontradas en la región meridional de la península de los Balcanes, zona de accidentado relieve, hacía complicada la actividad agrícola y la comunicación interna, pero la alargada longitud costera beneficiaba su expansión para ultramar. Vemos nuevamente un mapa y cómo esta ubicación geográfica de los griegos tenía sus ventajas y sus desventajas, pero estaba favorecida por una zona costera muy amplia que le permitía expandirse hacia otros territorios y también tener el poderío comercial. En relación a su historia, es igual a otras civilizaciones que están divididas en periodos históricos. Se divide de la siguiente manera: el periodo oscuro, periodo arcaico o primitivo, periodo de la Grecia clásica, que fue un periodo de mucho esplendor, y el periodo helenístico, aproximándose a su decadencia. Vemos algunas imágenes emblemáticas de la civilización griega: el Partenón, los teatros, el arte, la filosofía. Iniciamos con el periodo oscuro, que abarca del año 1200 al 800 a.C. El periodo oscuro o época oscura es el espacio de tiempo que abarcó desde el año 1200 a.C. con la caída de los llamados reinos micénicos hasta el año 800 a.C. con la creación del alfabeto griego clásico, lo cual marcó el comienzo de la Grecia arcaica. Luego de la caída de los reinos micénicos, Grecia se vio sumida en un periodo de violencia, inseguridad y migración. Algunos asentamientos sufrieron un abandono masivo y completo. Vemos la población de Grecia, una imagen representativa. Esta fue una época de declive cultural. Otros lugares quedaron casi sin población debido a una migración en masa. Esas son características del primer periodo de la historia griega. Estos son restos arqueológicos de una ciudad de Grecia. Desde el siglo X a.C. se inicia una nueva tendencia que tiene como fin recuperar las regiones que habían sufrido abandono, y aparecen elementos culturales que darían vida a los griegos y que representarían la base de los periodos posteriores. Esta representa la ciudad de Micena. Vemos una representación de cómo fue esa ciudad, cómo estaba construida. Vemos murallas de la ciudad, eran ciudades amuralladas, las casas, en el centro se ubicaba el palacio real y los talleres artesanos. Esta era la ciudad de Micenas. En relación al su periodo arcaico o primitivo, que abarca del 800 al 496 a.C., podemos decir que este periodo se ubica a partir del siglo 8 a.C. El acontecimiento que marcó su comienzo fue la creación de un lenguaje propio, pues durante lo que es conocido como los periodos oscuros de Grecia se empleaba la escritura micénica.
Al comenzar esta nueva era, las poblaciones nativas comenzaron a separarse en pequeños grupos independientes, que más adelante se llamarán polis griegas. Este cambio fue causado mayoritariamente debido a la abundancia de territorios insulares. Se desarrolló la actividad comercial y se crearon las primeras monedas, aunque no fueron usadas, porque los miembros de la aristocracia obstaculizaron el ascenso de los comerciantes como clase social. Continuamos con el segundo periodo de la historia de la civilización griega. En cuanto al aspecto político, durante el periodo primitivo hubo dos clases de manifestación política: la tiranía y la democracia. Son dos formas de gobernar muy diferentes. En el caso de aquellas poblaciones cercanas al mar, lograron tener avance en el desarrollo de la pesca y el uso de las embarcaciones, lo cual mejoró su economía. Continuemos con la historia griega. El periodo de la Grecia clásica, que abarca del año 476 al 336 a.C. Durante este periodo, que cubren las características de Grecia desde la preparación de la Primera Guerra Médica. Cuando hablamos de guerra médica no estamos hablando de guerra entre médicos. Es importante conocer que no es guerra entre médicos, sino que se refiere a otra situación. Hasta el inicio del gobierno de Alejandro Magno en el año 336 a.C. En este espacio de tiempo, el desarrollo de las polis de Grecia, así como su influencia cultural, consiguieron un esplendor sin igual. En cuanto a la religión, la veneración politeísta, los elementos de la naturaleza o aquellos que formaban parte del diario vivir era la norma. Vemos algunas construcciones de los griegos, algunos monumentos. Las expresiones artísticas de la Grecia clásica eran tan exquisitas que las otras naciones las querían imitar. Periodo helenístico, que abarca del 336 a.C. al 146 a.C. La palabra helenístico se aplicó a este punto de la historia por el objetivo griego de extender fuera de sus límites la cultura y la lengua. El implemento de nuevas ciencias como la geometría, astronomía o matemáticas jugó un papel importante para el descubrimiento de nuevos conocimientos que distrajeron a los griegos de las ideologías de los filósofos. Este periodo incluye el declive de Grecia como imperio, que se ubica desde el inicio del gobierno de Alejandro Magno en 336 a.C. hasta el año 146, con la derrota de los griegos a mano de los romanos, donde Grecia se convierte en provincia romana. Más adelante estudiaremos el Imperio Romano. Durante la Grecia helenística se construyeron el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría, los cuales fueron considerados como parte de las 7 maravillas del mundo. Algunos monumentos de los griegos. Tenemos la Acrópolis de Atenas, el Partenón y el Oráculo de Delfos. La Acrópolis es la parte más alta de una ciudad, lugar fortificado en la parte más alta de la antigua Grecia. Este es el Partenón. El Partenón fue un templo griego de la Acrópolis, considerado el monumento más importante de la civilización griega antigua, y se le considera una de las obras arquitectónicas más bellas de la humanidad. Muy bien, jóvenes, ahora es tiempo de trabajar, tiempo de la tarea. Vamos a investigar los 10 filósofos griegos más destacados por sus ideas y sus conocimientos. Esa es la asignación. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.